Buenos días. El día de hoy vamos a presentar un trabajo de investigación. Es una investigación que se ha hecho año tras año en los últimos 7 años. Así que quisiera yo que pusieran mucha atención para que sean ustedes los que se formulen sus propias conclusiones. Desde hace miles de años se considera que la máxima creación de Dios es la formación del ser humano. Ustedes lo pueden ver así en los libros sagrados de Iglesia Católica Cristiana, por ejemplo, donde la creación como máximo de Adán y Eva. Lo pueden ver también en algunos libros del hinduismo e incluso aquí en la República Mexicana, en los libros del Chilam y el Balam, hablan como una de las máximas creaciones del ser humano. Sin embargo, si ustedes estudian las diferentes ramas de estas religiones, van a encontrar que hay un factor negativo en el ser humano. Hay un factor de odio, de envidia, y con ello nace el asesinato. Todos conocemos aquella barbarie entre Caín y Abel, donde se manifestó el primer pecado mortal, que fue quitarle la vida a un ser humano. Y esa es la realidad. ¿Cómo es posible que si somos la máxima creación de un Dios, nosotros no solamente atentemos contra todos los seres vivos de este planeta, sino más aún contra nosotros mismos? Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que he denominado jugando a ser Dios. Suena bastante fuerte y así lo es. ¿En qué momento un grupo de personas de un país o un grupo de personas sin nacionalidad alguna se reúnen y empiezan a tramar cómo adueñarse de la riqueza de este planeta? Allí a principios de este año, cuando publicamos algún artículo sobre el bienestar humano, comentábamos que este mundo está lleno de riquezas y que esas riquezas fueron hechas para ser compartidas entre todos los hijos de Dios. Mas, sin embargo, un día llegaron ellos y, adueñándose de ciertos conocimientos, ellos empezaron a manipular de tal manera que se fueron quedando con las riquezas de las mayorías. Y así surgió un grupo muy pequeño con una gran riqueza y grupos gigantescos, enormes, de pobreza y de miseria. ¿Cómo le hicieron para poderse adueñar de este planeta? Creo que sería infantil no conocerlo. Pero en fin, esa decisión les corresponde a ustedes. El objetivo de este grupo, imaginen ustedes, es el sometimiento de los demás países, o el sometimiento de una región en particular por sus riquezas naturales. Así es como nace un nuevo sistema de esclavitud. Una esclavitud que sea disfrazada, una esclavitud que permita imponer un orden, un sistema mundial por medio de la economía. Y así nace un Banco Mundial para el control de la mayor parte de los países. Y este Banco Mundial se divide en dos ramas. Uno que va a apoyar a todos aquellos países pobres, entre comillas, que quieran salir adelante, y otro banco más que ayude a aquellos países que sufren catástrofes o guerras. De esta manera, pues lógicamente, estos sistemas bancarios van a dictar con el tiempo los reglamentos o las leyes y hasta la propia Constitución que rige a un determinado país. En la siguiente gráfica pueden ustedes apreciar cómo las guerras anteriores, las guerras todavía de los años 40, pues se hicieron a base de soldados
y se hicieron usando sustancias altamente tóxicas. Se buscaba, se pretendía encontrar sustancias que eliminaran la mayor parte de enemigos y la menor pérdida de soldados por parte del país conquistador. De esta manera nacieron las guerras químicas. Ese tema creímos que había desaparecido de la historia, pero qué tristeza que todavía hace unos meses encontramos que el uso de esas armas químicas fue empleado en Medio Oriente, específicamente en el país de Siria. Lógico que esto es bastante evidente y criticable a nivel mundial, por lo tanto hay que ser más sofisticados en la forma de eliminar a la población o eliminar a los enemigos. Así que de ahí nacen las guerras bacteriológicas. Guerras bacteriológicas que consisten en preparar microbios o preparar virus potencialmente peligrosos, que sean incluso mortales por necesidad. Y lógicamente, estos dispersarlos entre los enemigos. Claro que para la fabricación de estas bacterias y estos virus, y que no se salgan de control, pues tenemos que contar con los tratamientos o con las vacunas necesarias para proteger a los amigos. De esta manera, fíjense cómo se involucran en esta guerra bacteriológica y en esta guerra virológica. Otro actor entra en acción: las grandes farmacéuticas. Farmacéuticas que fabrican lógicamente medicamentos para sanar a la persona que ya esté afectada de esta infección viral o bacteriana, o bien la forma de prevenirlas. Quisiera que se imaginaran por un momento los miles de millones de dólares o de euros que se benefician estas empresas en la fabricación de estos productos. Hemos visto recientemente en nuestro propio país, allá en el 2011, una gran epidemia, ¿verdad?, que nos conmocionó y que no solamente nos provocó gastos enormes desde el punto de vista económico, sino también nos obligó a endeudarnos, curiosamente, con estos bancos benefactores que, bueno, tarde o temprano inciden en la política económica de los países. Hay que ser un poco más sofisticados, se decía este grupo de élite, y entonces empiezan a fumigarse, ¿sí?, o a sprayar, como algunos le llaman, mediante un sistema que se llama chemtrails. Los chemtrails son o consisten en que mediante aviones, esos aviones traen tanques especiales de sustancias altamente tóxicas que pueden dispersar en la atmósfera y enfermar a una población. Esto también es importante que conozcan, que estas sustancias tóxicas pueden también alterar el calor, la humedad o el frío de la atmósfera y por lo tanto de esa manera causar cambios en el clima, cambios climatológicos. Y bueno, imagínense ustedes si se cuenta o se contara con una arma capaz de arrojar un campo electromagnético o una especie de calor desde la Tierra hasta la atmósfera, calentando una capa especial que recibe el nombre de ionosfera, y posteriormente mediante un satélite, ese satélite regresar esa onda electromagnética en forma de microondas a la Tierra. Pues bien, con ese sistema se podrían causar terremotos, así como usted lo escucha, terremotos, huracanes e incluso guiar a los mismos huracanes. Esto sería un arma fabulosa y se cuenta con ella, es el control del clima. Y es peligroso porque se puede utilizar con fines bélicos, con fines para causar terror entre los países que no cuentan con este armamento. Lógicamente, pues esto nos puede llevar a provocarle al enemigo sequías, periodos de sequías prolongados que afecten la economía, la salud y la vida.
del país enemigo, o lo contrario, provocar inundaciones. Recientemente recordamos una inundación de miles de millones de metros cuadrados en una de las zonas más fértiles de la Argentina. Y bueno, estos equipos cuentan también con la capacidad de originar tifones, de originar tormentas eléctricas y por lo tanto potenciales incendios, que se pueden ustedes dar una idea del daño ecológico y del daño económico que pueden producir a los países en los cuales se descargan estas energías. Hubo un raro fenómeno en los huracanes más recientes que se han presentado en este planeta, y fue que las trayectorias de ellos fueron anómalas, no eran naturales, y que la cantidad, la velocidad de sus vientos también era una ruptura de los patrones normales, lo que normalmente hemos observado en las clasificaciones que se cuentan, ciclones o huracanes, pues llegaban a alcanzar velocidades que no eran cuantificables. Y las trayectorias eran completamente, poco predecibles. Por vía satelital hay algunas personas que dicen haber encontrado algunas sustancias o la imagen de algunas sustancias rociadas en la atmósfera que al parecer eran las que guiaban a estas tormentas. Sea cierto esto o no, lo importante es que se cuenta con armas climatológicas capaces de provocar estos eventos. Repetimos, terremotos, lógicamente sus consecuencias de estos terremotos devastadoras, no solamente en vidas, sino en pérdidas económicas. ¿Sí? Y bueno, también tenemos que hablar un poco de los satélites. Hay satélites de uso militar en este planeta que su misión es esa, alterar el clima, alterar la ionosfera, básicamente, que es una capa que se encuentra en la atmósfera y está llena, como su nombre lo dice, de iones. Estos iones pueden captar la radiación solar, convertirla en ondas de microonda, ¿sí? Transformarlas en energía de microonda y de acuerdo con este satélite dirigirla a misiles enemigos, a exploración de cuevas o submarinos, etc. Es muy sofisticado estos sistemas de destrucción masiva de la población. Tenemos que recordar, sin embargo, que esa capa llena de iones que rodea la atmósfera, conocida como ionosfera, maneja las mismas cargas eléctricas y el mismo comportamiento electrofisiológico que nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, las alteraciones en la ionosfera pueden alterar el comportamiento humano. Básicamente, pueden causar depresión, ansiedad, estrés y también, hay que decirlo, nuestro corazón tiene un sistema de conducción eléctrica especializado, así que pueden afectar también a estas actividades eléctricas y conducir enfermedades cardíacas. Los fenómenos de depresión, como ya mencionamos, de estrés, de ansiedad, por la alteración del campo electromagnético de la Tierra, puede causar alteraciones en nuestra actividad eléctrica cerebral. Obvio que esto también puede afectar a los cetáceos, esos mamíferos que se guían sobre todo por sistemas electromagnéticos y ser responsables de el encalado de estos y su muerte posterior en las playas. Y bueno, algo alarmante fue un comentario que hizo uno de los más grandes científicos en la actualidad, el doctor Michio Kaku, quien ante la CBS opinó que en la actualidad se cuentan con los métodos artificiales para provocar tormentas, ciclones, huracanes y terremotos. Bien, quiero que con esto ustedes se imaginen el poder que tienen algunos países o el poder que tiene algunas élites de esta sociedad para producir un daño económico, social y vital a nuestro planeta.
Estos temas parecen sacados de ciencia ficción. Esos temas parecen sacados de una paranoia que ya existe en ciertos canales de internet. Pero es cuestión de que usted los analice con tranquilidad, medite sobre ellos, vea la posibilidad y usted tiene la mejor decisión. Gracias.